Las noticias de la hora en RCN Radio. Con la votación de los 8 congresistas que firmaron la ponencia negativa de la reforma laboral y después de un largo debate se hundió en la Comisión Séptima del Senado la reforma laboral que impulsaba el gobierno. El proyecto, que fracasó en su tercer debate, tuvo una votación final de 8 senadores a favor de la ponencia que pedía su hundimiento frente a 6 congresistas que votaron en contra. Tras el hundimiento de la reforma, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra los congresistas que votaron la ponencia negativa y los calificó como traidores. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lamentó el hundimiento de la reforma laboral y anunció 9 decretos que presentará para la puesta en marcha de esta iniciativa mientras trabaja en la construcción de las preguntas de la consulta popular. A propósito, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que al gobierno ya no le interesaba la aprobación o no de la reforma laboral, sino la consulta popular, y reveló que ya están listas 11 de las 12 preguntas que contendrá esta consulta. Previamente, el presidente Gustavo Petro había hecho un llamado a que el pueblo colombiano se rebele en apoyo a las reformas sociales que promueve su gobierno. El presidente también pidió no aceptar tiranías. Petro igualmente defendió la consulta popular y aseguró que quienes se oponen a este mecanismo por miedo son los oligarcas que matan y asesinan. Las centrales de trabajadores aseguraron que tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, ahora recurrirán al estallido social y a la consulta popular para defender los derechos de los trabajadores. La policía se reunió con cada uno de los 8 senadores que hundieron la reforma laboral para evaluar un posible refuerzo de su seguridad tras las amenazas que han recibido por la decisión que tomaron de archivar el proyecto. FENALCO respaldó el hundimiento de la reforma laboral, advirtiendo que habría destruido cerca de 452.000 empleos. En medio de la jornada de movilizaciones se presentaron algunos hechos vandálicos o de orden público en Bogotá, en donde varias fachadas fueron pintadas y estaciones de Transmilenio y ACITP vandalizadas. Un grupo de encapuchados también protagonizó desmanes en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, tras el hundimiento de la reforma. Previamente, un bus del sistema Mío había sido incinerado. El Tribunal Superior de Bogotá admitió una demanda contra el Juzgado 44 Penal por filtración de imágenes pornográficas. Esto en medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. El incidente ocurrido el 7 de marzo fue presenciado por un menor, lo que originó la acción legal. La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial de Paz investigar si hubo desvío de gastos reservados para cometer casos de falsos positivos en el país. La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto de conmoción interior emitido por el presidente Gustavo Petro para la región del Catatumbo. El Tribunal Administrativo de Boyacá aceptó el recurso de apelación impuesto por la defensa del alcalde de Tunja tras el fallo que decidió la nulidad de su cargo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a una serie de acuerdos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una llamada en la que acordaron los puntos de partida para un cese el fuego permanente con Ucrania. El procurador general Gregorio El Hash solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto de conmoción interior emitido por el gobierno en la región del Catatumbo, municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. El presidente Petro confirmó la captura en el país de alias Dolarino, un importante capo de la mafia italiana en América Latina. La Fiscalía imputó nuevos delitos contra Olmedo López y Sneider Pinilla por hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El expresidente Iván Duque confirmó que ya fue dado de alta de la Fundación Santa Fe tras haber acudido de urgencia a este centro médico por un dolor torácico. John Córdoba y John Lucumí se sumaron a la concentración de la Selección Colombia, completando el grupo de jugadores para los duelos de las eliminatorias ante Brasil y Paraguay. 24 horas de noticias en RCN Radio.